Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta versión número 27 del programa Vigías Uniendo Territorios, un programa de la Red de Vigías de Antioquia y un programa en el que hoy participan no solo actores del patrimonio y la cultura a nivel del departamento, sino también a nivel del país y de América Latina y el Caribe, que son nuestros invitados especiales de la Red Confía, así como de la Red Vigías Uniendo Territorios Colombia. Esta tarde vamos a tener unos invitados muy especiales, famosísimos, muy conocidos porque son unos grandes amigos, caminantes, acérrimos y que manejan muy bien el tema del patrimonio. Estamos hablando de los guías de la organización Azoguian y vamos a estar en la tarde de hoy con Alejandro Molina y con Rodolfo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este compartir del patrimonio, a Juan Pablo, a John Jairo, a todos los compañeros vigías del país y de las otras partes que nos están escuchando. Mi compañero Rodolfo. Bueno, es un gusto saludarlo, es un gusto compartir con ustedes este rato, un rato que se dedica a la generación de conocimiento. Nosotros hacemos la propuesta y entre todos vamos generando lo que es un saber colectivo sobre un tema fundamental, trascendental para este país, para todos. Bueno, el patrimonio cultural y material que tiene Colombia en las listas de la UNESCO. Bueno, y debemos compartirles que pues nosotros, Alejandro Molina y Rodolfo Ríos, somos guías profesionales de turismo, pero más que eso somos vigías del patrimonio y nuestro grupo de vigías, apaga el micrófono, nuestro grupo de vigías en esa connotación, en esa doble connotación se llama vigías, porque somos vigías del patrimonio, pero somos guías profesionales de turismo. Y el tema que hoy nos convoca realmente es un tema ganador, porque son los bienes de interés cultural de tipo inmaterial de Colombia que están inscritos en la UNESCO, porque es bien sabido que todos sabemos lo que es el patrimonio material, sí, pero el patrimonio inmaterial realmente a veces lo vemos un poco desconocido, inclusive a veces por la misma academia, a veces por las mismas personas que manejan la cultura en nuestro país. Entonces nos parece fundamental destacar estos tesoros que tiene Colombia inscritos en la lista representativa de la UNESCO. Entonces todos bien sabemos que Los Vigías del Patrimonio es un programa que lleva más de 20 años en el Ministerio de Cultura y nosotros, como bien decíamos, somos de Azoguian y somos vigías del patrimonio. Azoguian es la Asociación de Guías de Turismo de Antioquia. Alejandro, nosotros somos guías de turismo y nosotros por derecho propio, digámoslo así, tenemos un compromiso mayor en lo que tiene que ver con la apropiación social del patrimonio, con la divulgación de nuestros bienes patrimoniales. En ese sentido, entonces, es que hoy realizamos esta labor como parte de toda la actividad que venimos realizando hace más de 10 años. Ese es el tiempo que nosotros llevamos con nuestro grupo. De manera, pues, de que muy contentos de estar aquí, muy satisfactorio, pues, el hecho de que se ha compartido este conocimiento. Y bueno, nada, empecemos de una vez. Y ya en el transcurso en el camino, pues ya tendremos mucho de qué hablar. Bueno. ¿Están viendo la presentación? Aún no, Alejandro. Debes activar la presentación. Estamos viendo tu pantalla. Sí. Ahí sí. Continúa, porfa. Bueno, para nosotros es muy importante destacar esta lista representativa en la medida en que es adoptada por la UNESCO y que para inscribirse en la lista representativa de patrimonio inmaterial de la UNESCO es todo un proceso. Y afortunadamente Colombia ya tiene
bastantes de estos patrimonios inscritos. ¿Cuál es la función de la UNESCO? Construir la paz en las mentes de los hombres y de las mujeres. Y es un organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que además fue creado en 1945 y su sede es París desde 1958. Vemos para que nos vamos familiarizando con los diferentes logotipos. Tenemos a la izquierda, abajo a la izquierda, el logotipo de la UNESCO, el genérico. Luego sigue el del patrimonio inmaterial, patrimonio material. El siguiente es patrimonio inmaterial y luego tenemos el logotipo del Ministerio de Cultura. En cualquier parte del mundo donde se encuentren estos emblemas, ya nos van a saber que tienen ese reconocimiento mundial, de que son bienes patrimoniales que no solamente enorgullecen a los países que les corresponde, sino que es una exaltación que se hace a nivel mundial. Por eso pues es tan importante tener presente de que la UNESCO, que como lo ha dicho Alejandro, es la autoridad mundial en lo que tiene que ver con la educación, la ciencia y la cultura, nos tenga en cuenta en estos aspectos. En lo que, bueno, en pantalla ustedes están observando la lista de bienes de interés cultural que están en la lista de la UNESCO. Como se pueden dar cuenta, allí no está ni el desfile de silleteros, ni está lo que tiene que ver con el Festival del Diablo, ni tampoco está ni de lo que tiene que ver con las cuadrillas de San Martín. Es bueno dejar claro de que eso que estoy hablando hace parte de una lista que es nacional, una lista que es un reconocimiento que se hace a bienes que están localizados a todo lo largo y ancho del país, pero que todavía se encuentran en una lista nacional, y la que nosotros tenemos ahí al frente es una lista de lo que es el patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO. Tampoco hoy vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero, ni vamos a hablar de Cartagena, ni de Monpós, porque eso es parte de otra lista. Es decir, la UNESCO tiene varias listas que tienen que ver con el patrimonio cultural, como vamos a ver más adelante. Nosotros hoy solamente nos vamos a referir a esta en particular, al patrimonio cultural inmaterial, y vamos a mencionar otras. Las vamos a mencionar porque realmente el espacio de tiempo para nosotros hoy es más bien corto. Cada uno de estos bienes darían para desarrollarles un programa únicamente a cada uno de ellos. El propósito nuestro hoy es por lo menos empezar a ambientarnos en estos temas, empezar a proyectarnos más a nivel nacional. Muy importante trabajar por los patrimonios que tenemos en cada una de nuestras localidades. Pero por hoy, la urgencia que tiene el país, lo que nos demanda hoy la situación nacional, es tener ya una proyección más de nación, más de país. Entonces, vamos a empezar con el Carnaval de Barranquilla. Y entonces nos vamos para situar imaginariamente en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, por donde en otro tiempo llegó todo lo más importante que este país llegó a conseguir durante la colonia, en la época en el siglo XIX, durante la República. Barranquilla llegaron materias primas, herramientas, materiales, ideas, y claro, cómo no, llegaron también festejos, regocijos populares, entre ellos el carnaval. El carnaval llega y donde primero se instala es en Barranquilla. En Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Entonces, a finales del siglo XIX, a finales del siglo antepasado, es que se empieza a desarrollar toda esa fiesta que en Europa ya se venía haciendo desde tiempos inmemoriales. Porque el carnaval, en la historia del carnaval, hay que decir de que el carnaval nace desde épocas prehistóricas en los rituales de vida
los rituales que se le hacían a los dioses para hacer propicias las cosechas, la casa, en fin. En la Edad Media es donde ya toma la forma que hoy tiene y se dedica un espacio de tiempo que son los 4 días anteriores al miércoles de ceniza para desarrollar todo lo que es entonces la creatividad, la hermandad, el desarrollo de la imaginación, de lo que es el goce, pero un goce muy pagano y un goce en el cual se trata de tener como que pecar, tener que arrepentirse durante esos 40 días de Cuaresma que vienen a continuación. En Barranquilla, entonces, como en todo el mundo, el carnaval es el mundo al revés. Es un abrazo colectivo que empieza el sábado y se va hasta el martes carnaval, donde el rey es la ironía y el sarcasmo, es la mofa, es la broma, es la burla, es el juego, es todo lo que signifique lo lúdico, que es tan importante para nosotros poder estar equilibrados interiormente. Es decir, en la vida no puede ser todo trabajo, la rigidez, la responsabilidad, las obligaciones. Parte de lo que es la vida es también el carnaval, la fiesta, el jolgorio, por los efectos curativos que tiene para desintoxicar la acumulación de desencantos y adversidades que tiene la vida cotidiana. El carnaval de Barranquilla entonces se desarrolla en 2 momentos, digámoslo así, lo que es el precarnaval, que empieza más o menos en enero, donde se lee el bando, el permiso pues para hacer todo lo que sea bueno desde que no atente contra la seguridad de los demás. Se lee el bando, se elige la reina, se corona al rey Momo, y durante esa etapa de precarnaval también se llevan a cabo una serie de actividades como es, por ejemplo, la guacherna. Posteriormente, ya durante el tiempo específico del carnaval, entonces lo que es el sábado, tenemos la batalla de flores, el domingo es la gran parada, el lunes la fiesta de letanías y la batalla de las bueno. Y el entierro de Joselito. Bueno, de todas maneras, lo que hay que señalar es que, aparte de todo ese jolgorio, que entre otras cosas me parece que es de las fiestas populares que hay en Colombia, donde más presente está el folclore, hay que ver que, por ejemplo, lo que predomina, por lo menos en las fiestas oficiales que tiene el carnaval, están, sobre todo, suenan mucho, son los conjuntos de gaitas y tambores, los conjuntos de caña de millo, en fin, todo lo que es realmente música muy de la tradición popular de esa región, de lo que no es solamente Barranquilla, sino todas las localidades, todos los pueblos de la orilla del río Magdalena. Una cosa que ya para que pasemos al espacio cultural de San Basilio de Palenque, que hay que hablar del carnaval, es que el carnaval, paralelo a lo que son las fiestas populares, las fiestas callejeras, hay un carnaval de las letras y las artes, donde ya lo que se desarrolla es, por ejemplo, lanzamiento de libros, conferencias, actividades académicas. También hay que señalar que en el barrio Abajo, que es uno de los barrios de más tradición dentro de lo que es el carnaval, está también el Museo del Carnaval. Está igualmente el Carnaval de los Niños, que se lleva a cabo previo a lo que es el Carnaval de los Adultos. El Carnaval de los Niños, desfilan unos 5.000 niños, también con sus disfraces, con sus carrozas y sus comparsas. Y una cosa que no podemos dejar pasar por alto, que antes al contrario tiene una gran importancia, es lo que significa el carnaval para lo que es la economía de Barranquilla y de los pueblos aledaños. El carnaval es la fiesta folclórica más grande que hay en Colombia, a donde llega gente de todo el país y de otras partes del mundo. Y eso desde luego es gente que mueve mucho la economía de la ciudad. Por eso el carnaval pues es algo que de una vez hay que decirlo así, todo colombiano debería ir por lo menos una vez en la vida al carnaval de Barranquilla. Bueno, vamos entonces ahora
nos vamos entonces para San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Majates. Está más o menos a unos 50 kilómetros de Cartagena, dentro de lo que es el ámbito del canal del Dique. El canal del Dique fue un canal que se hizo a fuerza de trabajo esclavo, echando pico y pala, por decirlo así, por allá a principios del siglo XVII, para comunicar directamente a Cartagena con el río Magdalena. Los esclavos africanos, los esclavizados que llegaron producto de ese comercio triangular que se tuvo durante la época colonial, empezaron a llegar a principios del siglo XVII, en los años 1600. Este tema también tiene su banda sonora, con Joey Arroyo, claro. Y entonces, desde que empezaron a llegar los esclavizados, pues también empezaron a darse las rebeliones de los esclavos. Es decir, Palenque de San Basilio, estoy hablando, fue como el más notorio, el más relevante, el que más sobresalió. Pero palenques de esclavos fugados se dieron a todo lo largo y ancho del país, desde Tumaco hasta La Guajira. Se considera que hubo más de 50, 60 palenques. ¿Y qué era un palenque? Palenque, pues quiere decir empalizada. Y la empalizada era una estructura de palos con la que se defendían los pueblos de esclavos liberados durante la colonia. Liberados significa volados, esclavos que se rebelaban y huían. Y se situaban en ciertos sitios, como en este caso del Palenque de San Basilio, que se sitúa en La Matuna. La Matuna es una región, como ya les he dicho, en el ámbito del canal del Dique, y se caracteriza por estar llena, por decirlo así, de ciénagas. Hay mucha agua y las ciénagas se convierten en un elemento para la defensa del mismo pueblo. De manera pues de que instalados en esos espacios y en una actitud de rebeldía, de resistencia, estos pueblos empiezan a vivir muy aislados, y dentro de ese aislamiento, entonces ellos empiezan a desarrollar unas formas culturales muy propias y autóctonas. Eso se ve, por ejemplo, en la lengua. En San Basilio de Palenque se habla la lengua palenquera, que es una lengua que se conforma con palabras africanas, palabras tomadas, algunas palabras de las lenguas indígenas, otras son palabras tomadas del portugués y del español. De esa manera, entonces, ellos tienen un lenguaje propio para comunicarse y para identificar las cosas. Hay que distinguirlo de todas maneras de lo que es la lengua raizal, la que se habla en las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, que también está muy arraigada, que está muy enraizada, digámoslo así, en las lenguas africanas, pero que de todas maneras esas ya toman más palabras del inglés y de francés, diferente pues a lo que es la lengua palenquera. Bueno, entonces, como les digo, la lengua es como el primer elemento cultural que distingue al palenquero, pero no solamente eso, también está la medicina a partir del manejo de plantas que sirven tanto para curar los males del cuerpo como los males del alma. Está también la música. En la música, a partir del elemento africano y tomando también como algunos, digamos, algún legado de otras partes del mundo, por ejemplo, como fue la presencia de africanos, de cubanos que llegaron aquí a Colombia a trabajar en los ingenios azucareros que hubo en esa parte de Colombia, en la costa Caribe. Entonces ellos trajeron su son, el son cubano, y al llegar acá, aquí gustó y aquí se quedó y aquí se generó entonces lo que se llama el son palenquero, que lo tocan los estetos palenqueros, donde el más conocido
y que se considera pues una joya de la música tradicional colombiana, es el Sexteto Tabalá. Bueno, a partir de ahora yo voy a estar mencionando una serie de elementos pues de que uno lo que piensa, hombre, qué bueno es escucharlos. Digamos que por las limitaciones que tenemos en el tiempo, en el espacio, pues dejamos ahí como la inquietud para que ustedes, ya por cuenta de cada uno, tengan la ocasión de entrar, de escucharlos en YouTube, en Spotify. Ahí están. Bueno, dentro de están también las Alegres Ambulancias, otro conjunto también de allá de San Basilio de Palenque. Y otra cosa que es muy importante señalar dentro de esa formación cultural propia y autóctona que tienen los palenqueros es como los rituales, la forma de llevar su espiritualidad. En este caso, en cuanto a lo que es los ritos funerarios. En los ritos funerarios se ejecutan una serie de acciones y se escuchan unas músicas que no se oyen en ninguna otra parte del mundo, por decirlo así. Está también lo que es el cuidado del pueblo, el orden y la seguridad. Ellos tienen su propia policía, por decirlo así, la Guardia Cimarrona. Y una cosa que hay que mencionar, que no lo podemos dejar pasar por alto, es la comida. En la comida, pues para solo señalar un hecho que es relevante, en el año del 2014 en China se hizo un concurso sobre libros que dieran cuenta de lo que eran las tradiciones culinarias de cada país. Y un libro que hicieron los palenqueros que lo llevaron a mostrar sus comidas fue el ganador absoluto en ese año, en ese festival pues, de libros sobre comidas patrimoniales. Entonces, para terminar esta parte, por lo menos sobre Palenque, quiero también señalarles de que Palenque mantuvo pues un espíritu de rebeldía y resistencia casi pues durante un siglo. La primera rebelión que se dio fue en el año de 1603 y en 1715, entonces ya la corona española, digámoslo así, reconoce la existencia del pueblo y por eso entonces para muchos historiadores Palenque, el Palenque de San Basilio, se considera el primer pueblo libre de América a partir de 1715. Qué tema tan apasionante, Rodolfo. Nos podríamos quedar en el mismo horas y horas, pero bueno, tenemos limitaciones y vamos con la tercera manifestación del patrimonio inmaterial, ¿sí? Que son las procesiones de Semana Santa en Popayán. Estas son incluidas en esta lista representativa en 2009 y es Asunción de Popayán. Me imagino que algunos sabían que así se llama, Asunción de Popayán, en la capital del departamento del Cauca, que pues, fue fundada en 1537 por Sebastián de Belalcázar en el Valle de Pubenza. Cuenta con uno de los centros coloniales más extensos y mejor conservados de Sudamérica, pues junto con el de Quito, que el de Quito también es muy grande y muy bien conservado, y Popayán es conocida como la Ciudad Blanca. Bueno, el mayor reconocimiento al patrimonio cultural de la ciudad pues lo tiene su Semana Santa, cuyas procesiones pues se están celebrando desde finales del siglo XVI con... Rodolfo, activa el micrófono, por favor, que se silenció. Rodolfo, activa el micrófono, por favor. O Alejandro, puedes activar el tuyo también, que era quien estaba hablando. Rodolfo o Alejandro, por favor, alguno de los dos active el micrófono para poder continuar la transmisión. ¿Me está escuchando? Ahí sí, adelante.
No, volvieron y apagaron el micrófono, compañeros. Rodolfo, debes activar el micrófono, por favor. A tratar de llamarlos a ver si pronto... A ver, no, disculpe, no te entiendo, Juan Pablo, disculpen la interrupción. Sí. Ya se escucha bien. Continuemos, por favor. Bueno, entonces volvamos a empezar porque estamos hablando que la procesión de Semana Santa es la tercera manifestación inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO desde 2009 y que realmente pues es Asunción de Popayán, la capital del departamento del Cauca, que fue fundada pues por Sebastián de Belalcázar hacia 1537 en el Valle de Pubenza. También resaltábamos que es uno de los centros coloniales más extensos y mejor conservados de Sudamérica, junto con el de Quito, y es conocido como Ciudad Blanca. Estas procesiones pues son hechas a la usanza sevillana y los elementos más característicos están los pasos, que son pues imágenes casi todas del siglo XVII, unas que son provenientes de la escuela quiteña y otras directamente de España, pues son unas estatuas de madera vestidas y adornadas con rica indumentaria y con flores. Y lo que mencionaba hace un rato, que tal vez no lo escucharon, es que es un honor ser carguero de estas imágenes. No cualquiera puede hacerlo. Entonces, eso hace que a Popayán se le diga ciudad hidalga, ciudad noble, porque las personas de rancio abolengo, se ven a sí mismas como una élite superior. Bueno, entonces, en estas procesiones tenemos que hay varios personajes. El primer personaje que va adelante es el barrendero, es el primero que pasa para que las calles estén limpias cuando avanza la procesión. Seguidamente va un monaguillo, que es un muchacho, un adolescente que va haciendo sonar su campana, anunciando que la procesión ya se acerca, y al mismo tiempo, pues con esta campana va alejando los malos espíritus. Una cosa curiosa, los viernes y los sábados la campana es sustituida por una matraca. Yo me imagino que ustedes saben lo que es una matraca, que es en madera y que suena de una manera tremenda. También tenemos otro personaje, es que son muchos los personajes, pero vamos a mencionar solo algunos. El alumbrante, que es un ciudadano común y corriente que acompaña el desfile en una actitud muy piadosa y con cirios encendidos caminando por el borde del andén. Esa es la característica, va por el borde del andén. Bueno, ya miramos en la primera fotografía los cargueros, que es un oficio pues que se hereda y se lleva con mucho honor y responsabilidad. Ellos cubren su cabeza pues, con un gorro o también se llama un capirote, y van de alpargatas y ciñen su túnica con un cordón que también se llama cíngulo, como símbolo de humildad, que ahí pueden ver en la fotografía que se ve ahí. También hay otros como la sahumadora y el moquero. Esta fotografía a la derecha son los moqueros, que realmente casi siempre son niños vestidos como cargueros y se encargan de limpiar esa cera que van chorreando los cirios altos que van iluminando cada paso. Y así pues hay un regidor, hay unos músicos, hay un portainsignias, hay un sacerdote, el caballero del Santo Sepulcro. Bueno, es decir, esto es toda, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, es casi que una burocracia procesional. Bueno, vamos a pasar a otra manifestación que es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, que está oficializado pues desde 2009, también está inscrito en esta lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y se desarrolla en San Juan de Pasto. Así como Rodolfo decía que un colombiano debería ir mínimo una vez en la vida al Carnaval de Barranquilla, pues yo opino que lo mismo es con el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.
porque es que es una fiesta popular y a su vez es un derroche de creatividad por parte de los artesanos, que muchos se preparan durante todo el año para ir haciendo esa carroza que los va a distinguir, esa carroza con la cual ellos van a participar. Entonces, por ejemplo, el 28 de diciembre es el Día del Agua, ¿sí? Entonces, ¿qué le dicen a uno cuando va? Si se va a enojar el Día del Agua, porque te pueden mojar, es mejor que no salga, ¿cierto? De igual manera, cuando es el Día de Blancos o el Día de Negros, si se va a molestar, mucha gente del interior se molesta porque no conoce esas costumbres, pero ahí vemos en la fotografía superior izquierda, vemos que una niña pasando y los jóvenes tirándole agua, y eso es muy normal. Entonces, cuando uno va y participa en esto, pues es emocionante, y viene mucha gente de diferentes ciudades e incluso de otros países del mundo. Eso es el 28 de diciembre. El 2 de enero, así como hay un carnavalito en Barranquilla, tenemos un carnavalito para los niños en Pasto, en San Juan de Pasto, porque es que una de las cosas más importantes con lo que tiene que ver con el patrimonio es ir inculcando, ir educando a los niños en la parte patrimonial desde su primera infancia, y con eso ellos van absorbiendo todo este legado. Hacia el 4 de enero sale la familia Castañeda, que esa pues la vemos recorrer en el eje cafetero, aquí en Antioquia, en muchos lados. Esa familia Castañeda pues es un ícono, y es el trasteo. Por ejemplo, en el eje cafetero la familia Castañeda sale en un jipao, y en un jipao está desde el colchón hasta el corazón de Jesús, y ahí van acomodados todos, ¿sí? Entonces realmente es un disfrute espectacular. Ahora, entonces existe el Día de los Negros, donde todos se tiznan de negro, y a usted lo tiznan de negro también, y usted no puede chistar. Entonces, lo que te contestan es: entonces no salga, ¿para qué salió? Y al igual que el Día de los Blancos, que pues, inicialmente tiraban era mucha maicena, pero ya se fueron como modernizando, entonces utilizan unas cápsulas, unos tarros grandísimos de una espuma, y eso es la locura, es súper divertido. Y hay pues al mismo tiempo, paralelo a los desfiles, hay una serie de conciertos, de actividades culturales. Y a nivel anecdótico, yo estuve hace unos años en este carnaval de negros y blancos, y vimos una fila para entrar a un establecimiento, y resulta que era una discoteca donde solo se baila música andina, y las bebidas que sirven son los famosos hervidos, que son unas elaboraciones a base de frutas, pero que también tienen un contenido de alcohol. Pero eso es maravilloso, eso es un grupo en vivo tocando música andina y tomando los hervidos, y la gente danzando. Eso es maravilloso, súper recomendable. Entonces se destaca ese arte valga la redundancia, de nuestros artesanos que trabajan todo el año para eso. Entonces, nos quedamos cortos en palabras para en 45 minutos expresar tantas cosas, pero simplemente, como el dicho el eslogan en Barranquilla: quien lo vive es que quien lo goza, también en Pasto podríamos decir lo mismo, como ellos dicen, y que viva Pasto, carajo, es el eslogan de ellos. Bueno, muy bien. Entonces, este recorrido por todo Colombia, a partir de lo que es el patrimonio cultural que tenemos los colombianos y que es para todo el mundo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, que organiza sus vacaciones a las listas de bienes patrimoniales que hay en la UNESCO. De acuerdo a lo que allí ven, eso es lo que hacen, y para determinado país se van a ver qué es lo que es esas acciones que se merecen esa tal distinción. Entonces hemos estado en la costa Caribe, estuvimos en Barranquilla, luego pasamos al departamento de Bolívar, en San Basilio, nos fuimos luego para el sur del país, allá estuvimos entonces en Popayán, en Pasto, y todo en torno a lo que son regocijos populares. Una expresión de vida tan válida como cualquier otra. Ahora entonces nos vamos a volver para la costa Caribe, vamos a ir específicamente para La Guajira. No, estamos en el Martí de Pasto primero.
O sea, salimos del carnaval de negros y blancos y pasamos al barniz. Muy bien. Sí. Bueno, pero entonces antes de irnos para La Guajira, entonces vamos a hablar de lo que ha sido el último de los bienes que se reconoció en esta lista de la UNESCO, que son los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al barniz de pasto en los departamentos de Nariño y Putumayo. Esto pues aprovechando de que todavía estamos en Pasto y que en Pasto existe precisamente esta manera de trabajo artesanal, de trabajo de la madera, que implica en primer lugar ir a recoger al Putumayo los frutos de una planta llamada bora bora, mopa mopa, disculpen, para realizar no propiamente un barniz, sino más bien eso es una resina con la cual se hacen apliques sobre trabajos de madera que efectúan otros artesanos. Esos trabajos de madera son sobre todo accesorios de casa, de hogar, muebles, jarrones, en fin, cosas que de todas maneras son muy bonitas, son trabajadas muy meticulosamente, con mucho arte, como se dice, y que son de un gran valor, que se exportan para muchas partes del mundo, pero que de todas maneras hoy por hoy se encuentran algo amenazados. Y se encuentran amenazados precisamente por las condiciones de orden público que se vive por allá en la Amazonía, que a veces dificulta la llegada de los artesanos para poder recoger el mopa mopa, los frutos del mopa mopa, por un lado, y por otro lado porque, bueno, eso pasa como con otras prácticas artesanas, que muchas veces ya los jóvenes quieren algo como que no implique tanto el esfuerzo y que dé más plata. Entonces quejan mucho los artesanos de Popayán de que están afrontando pues esa situación de que la juventud quiere mejor, digamos, como no continuar con esa tradición y hacer otra cosa. Bueno, ahora sí nos vamos para La Guajira. Bueno, y ahora sí entonces lo prometido, nos vamos para La Guajira, vamos a estar entonces dentro de los guayú, ahí los ven en las fotografías que están en este momento en la pantalla, y es bueno saber pues de que ese sistema de normas que tienen los guayú, personalizado en este caso en el palabrero, está inscrito en la lista de la UNESCO desde el año 2010. A ver, la comunidad guayú en Colombia son aproximadamente unos 300.000 personas, incluso la comunidad más numerosa que existe en Colombia, comunidad indígena, y ellos desde tiempos inmemoriales han ocupado ese territorio desértico que está entre el departamento de La Guajira y el lago de Maracaibo, en Venezuela. Es decir, es una nación, digámoslo así, que está a ambos lados de la frontera que hay entre Colombia y en el vecino país. Ellos son descendientes de los arawaks y en el pasado ellos vivieron como nómadas y vivían de la caza y de la pesca, y están repartidos en unos 30 clanes, en unos 30 grupos, los cuales cada uno de ellos tiene sus distintivos, su animal totémico y sus correspondientes símbolos gráficos. Eso que ustedes ven pintados a veces en el rostro o las figuras que ustedes ven en las mochilas, pues digamos que para ellos dan cuenta del clan al cual pertenecen, que puede ser un clan asociado al águila o a una serpiente o a un mamífero o a un animal del mar. Eso pues entonces es muy importante porque es una forma, digámoslo así, de que hay que, es decir, su formación cultural ha estado muy ligada a lo que la geografía ofrece, y en ese sentido entonces también hay que tener en cuenta de que ellos todavía en algunas comunidades, a pesar de que hay, pues, digamos que la civilización occidental está tan presente en sus vidas, aún todavía se mantienen ciertas prácticas, por ejemplo, comerciales entre ellos de trueque, y para ese trueque se valen, por ejemplo, de unos collares de una piedra preciosa que ellos manejan y que prácticamente no se ve sino allá, que se llama la piedra tuma. Con tuma se hacen unas joyas, las cuales sirven
como recurso de intercambio, lo mismo que los chivos. Bueno, entonces en la comunidad wayú, entonces se aplica para a veces resolver ciertas diferencias que hay entre los individuos, entre las familias, entre los clanes, un sistema de normas y de protocolos, de rituales que prácticamente ellos han venido aplicando desde hace tiempos inmemoriales, y que se encarga del mismo es un personaje que tiene toda la autoridad de la comunidad, que es el palabrero. El palabrero es como una especie de juez que aplica unos métodos de justicia inspirados en principios de reparación y compensación. Ellos son personas que se destacan por su formación y porque por sus virtudes y características la gente confía mucho en ellos. Y entonces cuando surge un litigio entre dos partes, pues entonces a lo primero que se busca es al palabrero. Ellos no recurren, por ejemplo, a otras formas de justicia que tiene el Estado colombiano. Es como un amigable componedor. Exacto. Entonces ellos actúan con mucha sutileza y diplomacia, y apoyados sobre todo en el diálogo y en que el arreglo que se haga sea justo, sea ecuánime, y que se ofrezcan unas compensaciones que sí verdaderamente se ajusten a la solución del conflicto. Entonces, de esta manera, entonces, ellos son los encargados de mantener un ambiente de armonía y de respeto en las comunidades wayú. Eso fue lo que precisamente los estudiosos de la UNESCO se sintieron admirados, lo reconocieron, y fue tanto así que lo pusieron dentro de las listas del patrimonio cultural de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Mereció pues como ser acogido por pues, un reconocimiento mundial, digámoslo así. Muy bien. Bueno, ahora entonces, yo espero prender micrófono, dice aquí prender micrófono. Bueno, ahora nos vamos para el Baupés. Estos conocimientos tradicionales de los chamanes del Yurupari. Nos mencionan Yurupari por todo lado, muchas veces, incluso acá en Medellín hay entidades que tienen este título, pero realmente es algo bien valioso de nuestra cultura en esta zona del país. Está incluida desde 2011, y el conocimiento, palabra curativa de estos sabedores, que son los jaguares del Yurupari, condensa esa sabiduría sagrada de toda esta etnia, y que va pasando de generación en generación, pues desde tiempos ancestrales. Cuando esos primeros rituales eran fiestas de integración de los grupos humanos que estaban en proceso de conformación, y se hacía en la Gran Maloca con bebidas sagradas como la chicha, el yagué, la ayahuasca, el San Pedrito, o sea, todo este tipo de plantas con las cuales hacen sus bebidas rituales, que les generan, les producen unos estados alterados de conciencia, pues visto desde la ciencia moderna, pero que para ellos es involucrarse con el jaguar, involucrarse con la naturaleza. Entonces, este Yurupari es el mayor ritual practicado pues por un conjunto de pueblos pertenecientes a la etnia tucano, y cada una pues tiene como una manera diferente de ejecutarla, aunque pues todas tienen en común que utilizan unas trompetas sagradas, unas trompetas bastante grandes, y no está permitido pues que las escuchen las mujeres, y suenan, estas grandes trompetas suenan en el rito de iniciación de los jóvenes. Cuando el joven está pasando a la adolescencia, cuando se está volviendo hombre, hacen sonar estas trompetas. Y es ahí cuando se transmiten las normas para cuidar la salud, para la hermandad y el cuidado integral de los territorios. Entonces, este proceso de reconocimiento y valoración nacional y mundial ha incentivado procesos de investigación en unas 20 comunidades. Y
mediante este sistema de resguardos, ellos protegen unas 700.000 hectáreas. Aquí tenemos esta área del Baupés colindando con el Brasil. Vemos los diferentes departamentos, vemos el Baupés, Guaviare, Guainía, Amazonas. La riqueza hídrica que tenemos allá es la que realmente, junto con la selva, ha hecho que se preserven estos rituales. Y son ellos quienes tienen el conocimiento y hacen la defensa de estos lugares sagrados, pues que han estado amenazados, sobre todo ahora con la crisis del calentamiento global, han estado amenazados con la deforestación están tumbando la selva amazónica para hacer ganadería extensiva, explotación minera de inclusive algunos minerales que son estratégicos y para sembrados ilícitos. Entonces, esto es muy delicado y es muy importante que ojalá conociéramos un poco más este Yurupari. Bueno, voy a ir conectando mi computador que se está descargando. Bueno, de todas maneras, sí me gustaría hacer relevancia sobre este tema de los chamanes jaguares del Yurupari, porque es un reconocimiento muy importante, que hay que destacar de cómo los indígenas, con su sabiduría ancestral, tienen mucho que aportar en lo que es lo que hoy por hoy denominan el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver con una muy sabia manera de relacionarnos con la naturaleza, y en ese sentido los indígenas tienen mucho que enseñarnos. Tanto es así que el Estado colombiano, por ejemplo, para el cuidado de la Amazonía, se lo ha entregado, el cuidado de la Amazonía a través de los resguardos indígenas se lo ha entregado a esas comunidades. Y eso es una cosa pues que es muy importante, que nosotros nos vayamos a ir como acostumbrando a tener que reconocer el valor de la espiritualidad indígena como aporte al mundo moderno. Y asimismo, creo que es pertinente también mencionar en esta parte, en este bien, un conjunto de científicos, académicos, de gente de mucha prestancia intelectual que se han comprometido también con lo que es, por un lado, el cuidado de lo que son los elementos culturales de las comunidades y a cuidar pues todo lo que es la floresta amazónica. Yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a personajes como Wade Davis o a Martin von Hildebrand, y muchos otros. Estos pues son de origen, vienen del extranjero, por decirlo así, pero hay otros colombianos que también son muy importantes y que han venido haciendo una labor muy meritoria en el cuidado de lo que es la incorporación de la sabiduría indígena a una filosofía de vida de los tiempos modernos. Bueno, vámonos entonces para el Pacífico. Ah, qué maravilla. La música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur y la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Es muy importante señalar que este bien de interés patrimonial, bien patrimonial inmaterial, es compartido. Más adelante vamos a ver que tenemos también otro, pero por el momento, digamos que con la hermana República del Ecuador se comparte entonces este reconocimiento que es la música de marimba. Bueno, la marimba es un instrumento que llegó de África. Llegaron sus ecos, llegó su resonancia, llegó su música en la mente y en los corazones de los esclavizados. Ustedes saben que ellos no llegaron con nada material, absolutamente nada. Ellos eran esclavos. Y entonces aquí, después de incorporarse a lo que son ese nuevo medio natural que encontraron, entonces valiéndose de la madera de unas ciertas palmas que hay por allá en la región del Pacífico Sur de Colombia, entonces pudieron llegar a lo que hoy conocemos como el piano de la selva, la marimba. La marimba, que es expresión cultural de las comunidades afrodescendientes de lo que es el Pacífico Sur. Estoy hablando del litoral y las tierras bajas de lo que es Nariño, el Cauca y el Valle del Cauca.
Y a eso, pues, como ya lo he dicho, se suma la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. Entonces, esa música de marimba poco a poco se ha ido extendiendo, se ha ido tomando el mundo, si es que vale decirlo de ese modo, y se ha convertido en una expresión de cultura colombiana ante el mundo. Uno de los hechos que ha jugado un papel importante en esa divulgación de la música, de esta música, es el Festival Petronio Álvarez, que se lleva a cabo en Cali todos los años y que se considera por muchas personas como el mayor acontecimiento cultural afroamericano que se realiza hoy en América Latina. No solamente pues porque tenga que ver con música, sino porque es una fiesta que también recoge actividades académicas y tiene que ver con todo lo que es la expresión cultural de esa región, en la parte sur del Pacífico, especialmente pues en lo que predomina es sobre todo lo que el ascendente africano. Ahora, la música de marimba, como ya les he dicho, es expresión de toda una región, de toda una formación cultural, donde además de la música está también la tradición oral. Están los rituales religiosos y lúdicos de las fiestas, no solamente religiosas, sino también paganas, formas musicales y de juegos como son el arrullo, el chigualo, el arrullo que tiene que ver sobre todo como con los villancicos de Navidad y festejos populares, el chigualo que tiene que ver con los entierros de los niños, como los niños son, digamos, angelitos que se van directo para el cielo. Entonces es más que todo juego y cantos muy de diversión. Distinto al alabao, que el alabao tiene que ver más con el entierro de los adultos. Y entonces el alabao ya es a capela, ya no es con instrumentos, y es lo que algunos denominan nuestro gospel. El gospel, hablando pues de lo que fueron las músicas tradicionales de los esclavizados en Estados Unidos, que con el tiempo dieron origen al jazz y al blues. La música espiritual. Exacto, música espiritual, para nosotros son estas que estoy mencionando. Tenemos entonces también la medicina tradicional, apoyada sobre todo en la botánica, las plantas sagradas, una cosa muy importante que son parte del patrimonio cultural inmaterial de Colombia, que es la labor de las parteras, que no se limita simplemente a atender los partos de los bebés, sino que también tiene que ver con la vida, con la salud del cuerpo y del alma de todas las comunidades. Rodolfo, de toda esta manifestación en el Pacífico hay algo nuevo, es sobre el biche. El biche ha tenido, últimamente se le dio su declaratoria de patrimonio, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntanos qué es el biche. El biche es un fermento, es una bebida destilada a partir de la caña de azúcar que a lo largo del tiempo se ha ido elaborando y reelaborando y se ha mezclado con hierbas y especias, con otras plantas, y da como producto lo que es el biche, que en este momento está también teniendo su reconocimiento como parte del patrimonio. En el Congreso, pero también hay otras posibilidades, y es otras derivaciones, que está el tumbacatre, el arrechón, o sea, unas connotaciones de tipo, ¿cómo se llama? Alejandro, apagaste tu micrófono y nos quedamos sin audio. Disculpen, en este momento, por razones, digamos, de técnicas, yo voy a continuar sin la vista, sin la parte visual, solamente voy a continuar hablando. Bueno, me disculpan, en todas maneras, pues vamos a tratar de proceder pues con la exposición que estamos teniendo. Bueno, en síntesis, entonces, como les digo, cada uno de estos bienes que son reconocidos por la UNESCO son expresión de todo un conjunto
cultural que habla de las creencias, de los quehaceres, de la comida, de las tradiciones, de lo que son las artesanías de toda una comunidad. En este caso, pues de la que estamos hablando, de la comunidad de descendientes africanas del Pacífico Sur. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con... Entonces vamos a continuar con la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó. Muy bien, En Quibdó, entonces... escrita en 2012 en esta lista representativa y como toda fiesta, esto es tremenda algarabía, dura como unos 8 días, dura ya o sea, oficialmente son como 3 o 4 días, pero en Quibdó se va eso como a una semana entera. Y hay un versito, Rodolfo, que dice: que viva la fiesta, que viva Quibdó, que viva Francisco, nuestro protector. Claro. Entonces... Mera calentura. Yo no estaba en el Zampacho, pero sí estaba en el Zampachito. Zampachito es aquí en Medellín y también en Bogotá, ¿no? Exacto. Las colonias quibdoseñas, las colonias chocuanas, hacen su fiesta tradicional, la hacen en la gran ciudad. Exacto. Entonces, digamos pues de que todo esto se desarrolla en la ciudad de Quibdó. Quibdó, como de todos es sabido, pues es la capital del Chocó, una población que está a las orillas del río Atrato, una ciudad que fue también fundada por allá en la época de la colonia con el nombre de Citará, y posteriormente pasó a llamarse San Francisco de Quibdó. Hay que decir que esta ciudad, sobre todo en tiempos de la colonia y en el siglo XIX, fue una ciudad de mucho auge, de mucho desarrollo, pues porque sobre todo ese desarrollo estaba ligado a todo el comercio internacional que se hacía a lo largo del río Atrato, especialmente pues con todo lo que tenía que ver con bienes que entraban y salían de contrabando. Hay que ver que, por ejemplo, en el suroeste antioqueño, en algunas casas de familias muy prestantes, donde se observan pues mucho confort y mucho lujo, sobre todo en accesorios de la casa misma, muebles, instrumentos musicales, adornos, lámparas, fue por Quibdó. Llegaron primero a lo largo del Atrato y después a Lomo de Mula, hasta ya las poblaciones del suroeste antioqueño. Entonces, se puede decir de que la fiesta de San Pacho empieza más o menos a principios del siglo XX, pues hacían unos altares y unos desfiles pues que nada que ver con lo que hoy, lo que es como toda esa espectacularidad que se ve ahora. La fiesta empieza el 20 de septiembre y va hasta el 4 de octubre. Se reparte cada día entre los barrios de lo que es el centro de Quibdó, y cada uno de los barrios tiene una junta que se encarga de organizar tanto lo que es la misa que se hace por la mañana, que se le hace a San Francisco, conocido pues más en confianza como San Pacho, y por la tarde lo que es el desfile que se convierte en un espacio liberador para la música, la danza, el teatro, y es una ocasión propicia para plantear toda la problemática social que allí se vive y que tiene que ver con la marginalidad y el abandono que históricamente ha vivido pues, el pueblo del Chocó. El día 3 entonces se hace el desfile acuático por el Atrato. El desfile se hace una procesión por el río, y el 4 de octubre, que es el día pues de máximo festejo, empieza con la alborada franciscana, y por la tarde entonces se hace una procesión que en realidad eso más es un desfile de carnaval, donde se expresan, donde salen las comparsas, y se ponen también hay carrozas donde se expresa pues, el trabajo de los artesanos. Las fiestas de San Pacho
pues ya entrados en gastos, digámoslo así, que no terminan ahí, sino que ya la proximidad de las fiestas decembrinas hace que ya sean los otros barrios de la periferia los que continúen con ese festejo popular al calor de San Pacho hasta llegar a rematar, a empatar con las fiestas de diciembre. Y en lo que me refería al San Pachito, tiene que ver que pues, son ya las colonias chocuanas que existen en Medellín, que existen en Bogotá, que ellos también aprovechan la ocasión para hacer su festejo, para hacer su desfile, como se hacía en años anteriores en Medellín, que empezaba la fiesta de San Pachito en Medellín, empezaba con la misa afro, una misa muy linda, una misa cantada y bailada, que era una maravilla. Muy bien, Bueno, entonces con la fiesta de San Francisco de Asís, llegamos a la novena manifestación de este listado de bienes inmateriales de Colombia inscritos ante la UNESCO. Hay otros listados que vamos a pasar pues, rápidamente por ellos para no aburrirlos. Entonces, tenemos, por ejemplo, registro de buenas prácticas de salvaguarda. Bueno, entonces, la lista de buenas prácticas de salvaguardia se tiene que ver sobre todo, pues, como que en cada país se adelantan acciones que tiendan a eso, a preservar y a salvaguardar la tradición de los bienes patrimoniales. Y en ese sentido, entonces, el gobierno colombiano el gobierno colombiano presentó ante la UNESCO un proyecto, y ese proyecto se denomina Estrategia de Salvaguarda de la Artesanía Tradicional para la Construcción de Paz. Es decir, se trata entonces de salvaguardar todo lo que es el saber de los artesanos colombianos, de los artesanos, bien sea artesanos campesinos, artesanos indígenas, y en la actualidad lo que son los artesanos urbanos, que muchos de ellos son egresados de las facultades de diseño de las universidades, pero que también tienen un quehacer Pero allí. la connotación de estas prácticas de salvaguarda realmente van enfocadas a la construcción de la paz, van atadas Claro. a que hace 5 años se ha firmado la paz, y a todas estas personas que se han reinsertado ya estamos viendo que están exportando sus artesanías, que la industria nacional e internacional les está comprando sus productos, o sea que es realmente bien valioso esto. Claro, entonces dentro de esa estrategia de salvaguardia de la artesanía tradicional se desarrollan básicamente 3 programas. El uno tiene que ver con lo que es la transmisión del saber de los maestros a los nuevos aprendices, a la gente joven, a través de lo que son las escuelas taller. Lo otro es lo que tiene que ver sobre todo con el fomento y divulgación de la artesanía, tanto a nivel dentro del país como hacia el exterior. Y promover los emprendimientos artesanales que se hacen en todo el país. Personalmente creo que el futuro de la artesanía en Colombia es muy promisorio. Es decir, yo considero que el petróleo futuro de Colombia van a ser las artesanías. Porque es que aquí se hacen cosas muy hermosas y las artesanías obviamente unidas al turismo, ¿no? Desde luego que sí, pero de todas maneras pues las artesanías son buenas. Vamos con esta que es bien interesante. Bueno, entonces ahora nos vamos para otra lista. Es una lista de los bienes que están en peligro y que requieren medidas urgentes de salvaguarda para que no desaparezcan. Dentro de esa lista, entonces, ya hemos mencionado cuando estuvimos en Pasto lo que es el barniz de Pasto, que ya, como les he explicado, pues se adelantan acciones para tratar de que, sobre todo entre los jóvenes, le cojan gusto e interés por esa práctica. Entonces ahora ya nos toca irnos para el oriente del país, para los llanos orientales. Los llanos orientales, que está, pues, donde se encuentran los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vichada, y que también es un bien, es un reconocimiento también a lo que se hace al respecto en los llanos venezolanos.
Entre los llanos de Colombia y Venezuela es más lo que nos une que lo que nos separa. Somos hermanos y eso se manifiesta precisamente en este tipo de bienes patrimoniales. Los cantos de vaquería, que también es menester decirlo, esos cantos de vaquería son cantos de trabajo que se vienen practicando en todo el mundo, a nivel universal, sí, desde tiempos inmemoriales. Hay que ver, por ejemplo, que el jazz tiene como una de sus madres los que son los cantos de trabajo que se hacían los esclavos, exacto, los esclavos en los algodonales del sur de los Estados Unidos. Aquí entre nosotros, entonces, están los cantos de vaquería, que también son propios de los llaneros, de los vaqueros de la costa del Caribe. En este caso, pues en los llanos, se trata entonces de que están repartidos en 4 formas. Los unos son los cantos de cabestrero, utilizados para avanzar arreando la manada. Los cantos de vela, cuando esas largas travesías que llevan a cabo tienen que ver con varios días y que les toca pasar la noche en algunos sitios, entonces hay que tratar de que el ganado no se ponga nervioso, esté tranquilo. Y se hace un acercamiento tal entre el vaquero, entre el llanero y su ganado, que ya reconocen la voz, y ahí están estos cantos de domesticación. Exacto. ¿No? Y por último, entonces están los cantos de ordeño, que es los que se llevan a cabo y con los que se logra pues como una identidad entre el animal y el vaquero. Quiero agregar una cosita más, ¿vea? Porque estos cantos, porque esta tradición está en peligro, por muchas razones, y una de ellas es que precisamente se han ido cambiando las prácticas de mantener y de manejar los hatos ganaderos. Y en otras partes debido a que la ganadería le ha ido dando paso sobre todo a la agricultura extensiva, en este caso la soya. Eso hace mucho Exacto. daño. Sin embargo, pues una manera de mantenerlas y de conservarlas es con los festivales de trabajos del llano y de cantos de vaquería que se llevan a cabo en algunas poblaciones de los llanos orientales. Bueno, vámonos para la costa atlántica entonces. Otra vez. Otra vez. Entonces nos vamos para la región del Magdalena Grande. Eso es lo que Grande. nos gusta, el vallenato, ¿no? Exacto, el Magdalena Grande es lo que hoy es, bueno, el mismo departamento del Magdalena, una parte de la Guajira y el Cesar. Bueno, el Magdalena la Grande era el Cesar, Guajira y una parte del Magdalena. Sí. Era muy grande. Sí, claro. Pues como cuando decíamos Antioquia la Grande. Exactamente. Entonces, hay que señalar que, en primer lugar, pues de que el vallenato surge como una música campesina. Y como campesina, entonces, incluso ni se bailaba. Era más para escucharla. Y era la manera como se transmitían noticias, novedades, chismes. Y es de ahí donde precisamente nace la leyenda de Francisco el Hombre. Francisco Moscote, que era su nombre completo, era un acordeonero que recorría toda esa parte de lo que hoy es la región que hay entre La Guajira y el Cesar, entre Valledupar y Riohacha, llevando noticias, contando chismes, narrando historias. Y era como se ganaba la vida hasta que un día por allá en el camino le salió el diablo. Entonces ya se inició un duelo entre el diablo y Francisco a punta de acordeón. Pero el más conocido es el de la leyenda vallenata, pero hay un festival de acordeón que es con guitarras que acaba de pasar. Sí, claro, no, es que hay que señalar que no siempre el vallenato tuvo acordeón. El acordeón llegó en un momento en que la afluencia de marineros alemanes, contrabandistas de Holanda, entonces lo reemplazaron lo que originalmente habían sido las gaitas indígenas y las guitarras. De todas maneras, todavía persiste el vallenato con guitarras y hay que ver que, por ejemplo, en Ciénaga, Magdalena, se lleva cada año a cabo un festival de vallenato con guitarras denominado Guillermo Buitrago, que fue uno de los grandes cantores y cultivadores de ese género. Y en este sí que nos podríamos quedar muchas horas. Entonces, para
para finalizar entonces esta parte del vallenato, pues tenemos ahí en la fotografía al cariñosamente conocido como el negro Alejo Durán, que fue el primer rey vallenato que se dio en 1960. Bueno, el vallenato entonces, como les digo, pues se trata de preservar sobre todo esa forma campesina que no se puede acabar, que fue precisamente el origen de lo que hoy es el vallenato que actualmente se escucha y que podríamos denominarlo un vallenato urbano, que ya depende más, es como más que de la inspiración, digámoslo así, espontánea y generosa, pues como del marketing musical, de la demanda, del manejo comercial que se hace hoy por hoy de la música. Muy bien. Bueno, entonces, debido a eso, pues es que el vallenato, sobre todo ese vallenato, como les digo, está pues en la lista de bienes que hay que tratar de salvaguardar. Bueno, y ya vamos terminando, vamos hacia la red de ciudades creativas de la UNESCO, en las cuales, como ustedes pueden ver en la gráfica, está Popayán con su gastronomía. Hay un festival gastronómico en Popayán que es, dicen los que han asistido, que es de locos, es de una riqueza gastronómica. Vienen cocineros, vienen chefs de Europa, de muchos lados, de Sudamérica, e involucra todos los elementos de la naturaleza en el entorno de Popayán. Hierbas, plantas, cosas que en el interior de pronto desconocemos o no comemos, y realmente han tenido esta declaratoria de ciudades creativas. Bogotá con la música en 2012, Bogotá tiene jazz al parque, rock al parque, ópera al parque, hip hop al parque. Eso es una cosa tremenda. Entonces son grandes recursos que se han dado para la música en Bogotá. De igual forma que hablamos de la gastronomía de Popayán, Buenaventura en 2017. Es que definitivamente de todo lo que hemos mencionado acá, esa gastronomía del Pacífico es una gastronomía supremamente ganadora. Y también ciudad creativa, Valledupar en 2019, Medellín en 2015 con su red de escuelas como alternativa a los procesos de paz, porque es avalado en aquello que dice que es mejor que un niño tome un violín o un trombón y no un arma de fuego. Y lo mismo Santiago de Cali con artes digitales, el gran progreso que se ha tenido en tecnologías digital en Cali es impresionante. Entonces, ese es otra listado que tiene la UNESCO, en la cual están estas 6 ciudades. Y bueno, ya vamos como finalizando. Sí, vamos a los bienes patrimoniales en la lista Registro Memorias del Mundo. Bueno, en la UNESCO hay otra lista, y es la que tiene que ver con el registro de memorias del mundo. Así se denomina entonces a lo que son todo un conjunto de documentos, ya sea en papel o digitales, bueno, pues en diversos medios, que tienen mucho que ver con la historia y el proceso de formación de las naciones en todo el mundo. En esa lista, Colombia tiene 3 bienes. La uno es un archivo que tiene que ver con lo que fue el comercio esclavista durante la colonia, y es un conjunto de documentos, como ya lo estoy diciendo, que tiene una información testimonial sobre lo que fue la trata de africanos esclavizados en el territorio granadino. Es decir, de todos he sabido que Cartagena fue el principal centro de compra y venta de esclavos africanos para todo Sudamérica. Aquí llegaban a comprar y a vender personas que venían de Ecuador, de Panamá, de Venezuela, y que eran enviados a los distintos países. Entonces, de todo eso quedaba un asiento, quedaban unos recibos de compra, de venta, y eso entonces es lo que se ha guardado y se ha preservado como un testimonio de lo que fue esa época nefasta, pues, dentro de nuestra historia. Bueno, hay otro conjunto de documentos que tienen que ver con lo que fue la música colonial. Ese fondo de documentos está conformado por aportes de Bolivia, de Colombia, de México y Perú, y fue inscrito
en esta lista en el año 2007. Entonces, eso pues como les digo, es todo lo que fueron los aportes en esa época europeos, indígenas, africanos en cuanto a la música que se escuchaba en esa época. Y finalmente, una cosa que es muy cercana a nosotros, que tiene que ver con una institución muy querida para los medellinenses, que es la Biblioteca Pública Piloto, el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Allí se recogen alrededor de 1.700.000 imágenes fotográficas en distintos formatos que cuentan la historia de Colombia desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Es de advertir que precisamente la Biblioteca Pública Piloto en sí es también una obra de la UNESCO, y ese nombre que tiene Biblioteca Pública Piloto era un ensayo que se hacía por allá a principios de los años 50 del siglo XX de la creación de bibliotecas populares, sobre todo para ser utilizadas, para que llegaran sobre todo a los estratos más bajos de la población. Entonces la UNESCO hizo un ensayo inicial con 3 ciudades en el mundo. Una fue una ciudad en la India, otra fue en Irlanda y otra fue aquí en Colombia, que fue lo que le tocó a Medellín. Ese es el origen de la Biblioteca Pública Piloto. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta ahí fue lo que nosotros podemos, digamos, modestamente exponer de una manera pues que yo personalmente reconozco que fue muy a los vuelos, y que básicamente, como les decía al principio, pues cada uno de estos bienes merece un programa aparte, y la intención nuestra es que quede, digámoslo así, la motivación, el entusiasmo para ustedes, cada uno de ustedes, continuar profundizando y yendo como a conocer mejor cada uno de estos patrimonios, y no solamente conocerlos teóricamente, salir, ir a recorrer este país que es tan grande, que es tan interesante y que tiene tantas cosas para contarnos en su diversidad. Bueno, y también quisiéramos, si hay algún aporte, alguna inquietud que entre todos podamos construir, me parecería muy interesante, si hay alguna inquietud. Ya vamos para allá, Alejandro. Rodolfo, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, y como bien dicen ustedes, pues es que prácticamente cada tema de los que tocaron daría para una jornada completa del programa. Pero bueno, yo creo que también en un momento muy oportuno, porque este es el programa número 27 y de alguna manera los programas anteriores han trabajado mucho otros tipos de patrimonio. Esta es una muy buena oportunidad de que todos los que se han conectado y los que van a ver el video a través del canal de YouTube posteriormente, pues vean esta riqueza que tiene el país en materia de patrimonio inmaterial y otros potenciales que, como bien decían ustedes, pues no están declaradas, pero hay listas y hay inventarios que nos permiten, así sea preliminarmente, conocerlos. Vamos a dar paso entonces a preguntas y comentarios. Igual nos acompañan en este momento personas que trabajan con patrimonio inmaterial como Mónica Ramírez. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante escucharlos a ellos también. Entonces, recuerden que la dinámica es encender la cámara o escribir en el chat que quieren hablar para darle la palabra. Entonces, estamos en este momento en disposición de escucharlos. John Jairo, adelante. John, Alejandro, tienes el micrófono apagado. Precisamente lo que hablabas, Alejandro, Rodolfo, muchas gracias por esta charla tan amena, tan importante, que yo creo que más de uno la vamos a volver a ver. Hay que volverla a ver para conocer un poquitico más sobre todo esto y de los recorridos que ustedes han hecho, lo que han venido trabajando. Entonces, pues lo está diciendo Juan Pablo, cada charla es algo diferente, es un trabajo que viene haciendo los diferentes grupos, tanto en el departamento como en el país y fuera. Con nosotros está Mónica Ramírez, que ella seguro que nos va a dar un poquito más de información al respecto, porque trabaja todo este tema. Mónica, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
Sí, efectivamente, yo trabajo con patrimonio cultural, soy asesora de UNESCO en Colombia y pues, no sé, la charla estuvo muy interesante, los felicito, se nota que conocen muchísimo del tema, les agradezco muchísimo por difundir toda esta información. Y, y bueno, pues aquí estoy, cualquier cosita, no sé qué más que les pueda aportar, estuvo muy completa la presentación. Gracias, Mónica. Un saludo. Nos estuviste acompañando también hace unos días en el encuentro de Confía. Bueno, seguimos entonces atentos. Nuria, adelante, de Warner. Bueno, un saludo muy especial para todos los presentes en este encuentro de cada 15 días, una invitación a no desfallecer, a que esto continúe. Ayer en una reunión que tuve en el Instituto de Cultura en la rendición de cuentas, estuve con dos personas presentes, el señor de Tames y el señor de Cañas, de Gómez Plata, y aunque no tienen grupos de vigías bien conformados, pero dicen pues que nos siguen en todos los comentarios en la red. Entonces es como un llamado al ánimo, a no desfallecer, que esto siempre de alguna manera se va calando y va armando eco de pronto en algunos gestores culturales de los diferentes municipios. Bueno, una felicitación a don Rodolfo y a don Alejandro. En realidad se ve que han profundizado pues como en el tema, porque uno sí conoce de pronto como ese listado de bienes declarados en Colombia, pero en realidad nunca hemos llegado pues como a profundizar cuál es la motivación y cuál es la profundidad de todas estas declaraciones y lo que los motiva a que sean tan especiales. Felicitaciones y de verdad, como dice John Jairo, es de volver a verla. Muchísimas gracias y ánimo pues con el grupo. Gracias, Nuri, también por la intervención. Bueno, seguimos abiertos a comentarios y preguntas. Javier Corcarriel de Envigado, adelante. Javier, micrófono apagado. Enciende el micrófono, por favor. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial para la Mónica que nos acompaña. Pues como yo quisiera como hacerle una pequeña pregunta acerca de cómo los proyectos que se vienen oficializando y realizando y que a través del Ministerio de Cultura nos avalan, pueden llegar hasta la UNESCO. ¿Cómo los podemos presentar? O si la UNESCO, después de que ya vea que estos proyectos merecen algo, ellos mismos nos visitan. Pero yo creo que debemos nosotros de como de estar enviándoles comunicados acerca de lo que estamos haciendo. Y segundo, quiero felicitar a los presentadores, a don Alejandro, Rodolfo. Espectacular la presentación. Muy, pero muy completa, porque realmente los de Palenque, los palenqueros, esa merece una mención especial como entre todas, porque las otras son como más grandes, o me parece a mí que ya que el Carnaval de Barranquilla, la fiesta de negro y blanco, en fin, pues acaparan la atención nacional y mundial, pero lo de Palenque llama la atención porque realmente es algo muy antiguo. Entonces, no, simplemente darle las felicitaciones por esa gran presentación y espero la respuesta de Mónica. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el manejo que se le da a las manifestaciones y a los fines de interés cultural para que se eleven a investigación a UNESCO es a través del Ministerio de Cultura. Realmente dentro del Ministerio de Cultura hay una división que se llama CRESTIAL y ellos son los encargados de decidir si la investigación del bien o de una manifestación amerita el complemento de investigación para que sea declarada y que quede protegida. Entonces, después de que se hace, mientras se hace el estudio, se procede con documentación, que la comunidad es la que hace esa documentación a través del Ministerio de Cultura,
y después se hace la declaración, pero el proceso se demora generalmente de 2 a 3 años. Así se trabaja. Es decir, como acotación a ello mismo, se establece un plan especial de salvaguardia, un PES, el cual, por ejemplo, aquí en Antioquia lo tenemos con los silleteros de Santa Elena. Y ya el paso subsiguiente, como dice Mónica, esto se demora 3, 4 años y hasta más. El paso subsiguiente se hace un seguimiento, se mandan documentos y ya luego se hace una declaratoria, ¿sí? Primero a nivel nacional como patrimonio inmaterial y luego ya el ministerio se encarga de inscribir ante la UNESCO, justificando, porque hay que mandar mucho papeleo, porque hay que mostrar realmente toda esta argumentación. De todas maneras, como decía hace un momento, estas listas de la UNESCO están muy relacionadas con el turismo. Hay gente en todas partes, en muchas partes del mundo que para programar sus vacaciones, como les decía hace un rato, primero consulta esas listas y eso es lo que define para dónde se van. Entonces, eso es una cosa que de algún modo también no es como fácil, digámoslo así, acceder a esa declaratoria. Y en últimas, pues, para conocer mejor cuáles son todos esos procedimientos que se llevan a cabo, en la página misma de la UNESCO todo eso está muy bien explicado. Ahora, vemos que patrimonio mundial a nivel material e inmaterial, vemos que países como Italia, como España y como China, pues realmente viven del patrimonio en cuanto al turismo, ¿sí? Que es demasiado, es mucho el turismo que tienen y precisamente son esas manifestaciones que están inscritas en la UNESCO, son las que más turistas están moviendo. Muchas gracias, en verdad, pues ahí uno sí ha leído algo, pero muy bueno que complementemos todo, que uno vaya entendiendo día a día esto de que la UNESCO es la que declara los patrimonios universal o los eventos de carácter internacional. Muchas gracias a ustedes, muy queridos. Bueno, gracias. Gracias, Javier, por la intervención, a Mónica por la respuesta. Y bueno, seguimos entonces atentos. De pronto, Nidia, Ricardo. Buenas noches. María Elena, adelante. Gracias, vea, les habla desde Vigías de Acacías. Muy interesante esa perfección y ese cuidado, como están manejando pues ese patrimonio cultural tan hermoso. Pero a mí me preocupa muchísimo el patrimonio arqueológico. Es tanto el patrimonio ecológico que tenemos en diferentes departamentos y municipios que está totalmente, prácticamente invisibilizado. Yo vivo en el municipio de Acacías y hemos recorrido la Macarena, diferentes sitios, y uno encuentra muchos hallazgos, pero no hay una investigación como así tan minuciosa para rescatar ese patrimonio arqueológico tan interesante que tiene Colombia. Entonces es muy preocupante porque en un país donde está primando el extractivismo de minería y de petróleo, hidroeléctricas y tala de árboles, prácticamente hay mucha ausencia del ICANN. Entonces, no sé ustedes con su experiencia, su trayectoria, cómo podemos darle como más importancia o hacer que este patrimonio sea rescatado, sea respetado, sea visibilizado. Eso era. Muchísimas gracias. Bueno, pues le tenemos buenas noticias. Hay un programa que recién fue lanzado, se llama Arqueolombia, y es un programa documental que reconstruye la memoria histórica de Colombia, presentando aquellos elementos y lugares y culturas que habitaron el país. Entonces, está recién lanzado y es una serie en la televisión, es una serie documental y nos muestra todo eso, lo que mencionaba la compañera de Acacías, nos muestra absolutamente todo este tipo de riquezas arqueológicas que tiene el país. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo hace uno para que
el gobierno tenga un inventario y sea respetado así como lo hacen con la fauna y con la flora, que hay un inventario de los que están en riesgo, de los que se deben conservar, porque es como si, bueno, lo encontraron y ya le dan una importancia, lo pasan y dice, pero ahí quedó, no hay un seguimiento, no hay un monitoreo, o sea, es muy preocupante porque por lo menos cuando esos proyectos antes era, si encontraban un hallazgo, se detenía la obra mientras se investigaba, ahorita ya es diferente, ya no le prestan tanta atención como Bueno, antes. pero mira, compañera, de todas formas, ya es un gran avance que en Señal Colombia lleva un mes al aire este programa que se llama Arqueolombia, y de todas formas el ICANN sí tiene obligatoriedad de tener todos estos inventarios. Pero lo más importante aquí es que es la ausencia de voluntad política. Pero si nosotros desde las comunidades de base empezamos a presionar, a documentarnos de cuáles son las rutas para las declaratorias. Mire, por ejemplo, lo que pasa con el Chiribiquete. Fue descubierto hace más de 30 años y solo hace unos 5 años se le empezó a dar visibilidad. Tiene su protección y tiene protección de la UNESCO, y no se va a permitir pues que haya ganadería intensiva por allá. Hay algunos sobrevuelos que son costosísimos para turistas de élite, pero eso está bien controlado. Pero esto también nos hace que como ciudadanos del común tengamos conciencia de a quiénes elegir, por quiénes votar, qué programas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín nosotros priorizamos en los presupuestos participativos, que son dineros que maneja la comunidad. Nosotros priorizamos lo que es el patrimonio. En cada comuna hay una partida para patrimonio. Entonces, de igual manera, en los diferentes entes territoriales, llámese departamento, municipio, pueblo, dentro de los planes planes de desarrollo hay unas partidas que tienen que ver con la protección del patrimonio, pero muchas veces no tenemos conocimiento, y entonces esos dineros se pierden como por arte de mafia. Pero si nosotros hacemos derechos de petición, le preguntamos primero que todo, leemos el plan de desarrollo 2022-2026 del alcalde tal con tal eslogan. ¿Qué va a hacer por el patrimonio? Es que usted en su plan de gobierno dice que va a hacer esto y esto por el patrimonio y que tiene 1.000 millones para hacerlo. Entonces la comunidad tenemos que documentarnos también, o sea, en cuanto a eso y en cuanto a la normatividad acerca del patrimonio. O sea, depende también de nosotros, porque si nosotros dejamos todo en manos de quienes nos gobiernan, pues realmente no habría mucho que hacer, porque esas platas, y sobre todo platas para la cultura del patrimonio, son muy apetecidas, pero para darles otro rumbo. Sí, señor, muchas gracias. Usted tiene toda la razón. Si los ciudadanos no nos empoderamos, nadie va a hacer por eso. Una pregunta, cuando Señal Colombia, ¿qué día lo pasan o a qué hora lo pasan o ese programa para poderlo ver? Sí, nos toca mirar la parrilla, la programación de Señal Colombia. No la tengo en este momento a la mano, pero nos metemos a Señal Colombia y miramos qué días la pasan, pero vale la pena. Estos programas que tienen que ver con cultura y que son producidos por Señal Colombia, hay muy buenos programas. Hay unos programas culturales espectaculares. Y otra parte donde podemos ver programas sobre patrimonio es la Deutsche Welle, la DW, que es el canal de Alemania. Vemos unas cosas preciosas de patrimonio que nos dan unos parámetros para la conservación y para que tengamos un punto de vista, un punto referente con respecto al patrimonio nuestro. Nosotros desde acá, desde la base de la comunidad, insistimos, es que el patrimonio vivimos en un barrio popular, y en ese barrio popular hay una virgencita, ¿sí? O hay en el pueblo que vivimos hay una ceiba muy antigua. Todo eso es patrimonio y tenemos que apropiarnos de ello. Y por ejemplo, la labor que hace John Jairo con los muchachos, con los pelados, con los niños y adolescentes en las estrellas, es muy valiosa en ese sentido. Ir inculcando desde temprana edad que haya ese amor y ese conocimiento del patrimonio. Sí, señor. Muchísimas gracias por sus sugerencias. Gracias. Gracias a usted, María Elena, por la intervención también. Bueno, seguimos entonces. Ricardo, adelante, que vi que por ahí hablaste. Si puedes prender la cámara, te agradecemos, si no, no hay problema. No, es que estoy sin cámara. Listo, muy dale. buenas noches, Juan Pablo, Alejandro.
John Jairo, Mónica, un abrazo fraterno. Un saludo aquí desde Tunja. No, mirando la exposición, excelente, excelente, muy enriquecedora, muy, sobre todo aquí en Tunja que tenemos problemas con el patrimonio y lo que nos ha salvado es la declaratoria que hace 60 años se hizo, pero de ahí en adelante ha sido un tormento de tener la voluntad política para cualquier otra declaratoria. Realmente lo que tú dices es muy cierto, a veces es voluntad, es meterle ganas desde abajo, es empujar, elegir al político correcto de pronto y tratar de meterle en el plan de desarrollo, de que trate de salvaguardar lo más que se pueda, porque si no está uno pendiente cuando se generan los planes de desarrollo, realmente se queda por fuera y los dineros de patrimonio, de cultura se desvanecen y se van para otros destinos. De todas maneras, muy agradecido por la charla y un abrazo fraterno. Gracias, Richie, por la intervención también. Listo, Juan Pablo, un abrazo. Perdón. Vale. Adelante, Alejandro. Este es el tráiler de Arcolombia. ¿Y lo están viendo? No, aún no reproduce Alejandro. ¿No se reproduce? No, en el momento no. Ahí. Sí, pero está sin audio. Bueno, ya. Listo, Alejandro. No Juan funcionó Pablo. el sonido del video, pero sí vimos el trailer. Bueno, Juan Pablo. miremos si de pronto hay alguien. Rodolfo, adelante. Gracias, Juan Pablo. De todas maneras, hombre, pues aprovecho para manifestar todo el reconocimiento a la labor que ustedes han venido haciendo. Es decir, ustedes han sido unos verdaderos apóstoles, han sido pues unas personas que se han dedicado con tanto fervor, que son admirables, Juan Pablo, John Jairo, John Jairo todos, y otros, Javier, en todo caso, todos ellos. Exacto, entonces, y nosotros lo que mínimamente podemos aportar con este programa es que la visión no se quede pues en lo local, que tengamos muy claro que hacemos parte de toda una nación que tiene su grandeza fundada en lo que es todo su patrimonio y que prácticamente en este momento es que estamos como empezando a ser conscientes de lo que tenemos, que en esa medida entonces la labor de personas como ustedes y lo que nosotros podemos aportar es clave, es fundamental, es muy importante, es trascendental lo que se está haciendo en este momento en esa toma de conciencia, en precisamente llegar como a esos puntos de identidad que tenemos los colombianos. En ese sentido, pues no es solo un programa como el que nosotros acabamos de hacer hoy, tenga una validez como simplemente para dejarlo como en el plano teórico de la conversación muy amena, muy grata, sino que ojalá sirva para que nosotros nos sintamos tentados a salir, a reconocer el país, a conocerlo y a volverlo a conocer.
en su patrimonio cultural, natural, en todo lo que es la gente, que la gente es la que hace el patrimonio. Y nosotros tenemos un pueblo muy bello, muy lindo, un pueblo muy esforzado que, pues para decirlo así, yo creo que a veces a este pueblo son sus líderes los que no le dan la medida. Y eso es precisamente como a veces ese sentimiento que a veces nos embarga como de frustración, como de que... Pero por encima de todo está la esperanza. Y esa esperanza tiene que estar fundamentada precisamente en el conocimiento que tengamos de lo que es nuestro país. Ojalá pues todo esto que hemos hecho hoy y todo lo que ustedes están haciendo sirva para eso. Para nosotros, sobre todo, como te digo, salir por Antioquia, salir por Colombia, salir por Medellín, a reconocernos en muchas cosas que todavía como que nos queda por ver y verlo conscientemente. De nuevo, pues entonces, muchas gracias a toda esta red, a todas las personas que han venido trabajando con tanta dedicación y esmero de una manera tan ejemplar por la exaltación de nuestro patrimonio, que es nuestra identidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también por la presentación, muy oportuna. John Jairo, adelante. Bueno, sí, muchas gracias, compañeros. Yo quería aprovechar también este ratico antes de que nos vamos, y Héctor sí que conoce este asunto, para agradecerle a doña Nidia. Doña Nidia fue la anfitriona, mejor dicho, donde hubieran estado ustedes